Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Seguimos en la serie de entrevistas que hemos realizado con asistentes al 22º Congreso Nacional del Partido Comunista Colombiano en la ciudad de Bogotá. En esta oportunidad hemos invitado al dirigente político argentino Víctor Cot. Él es el secretario general del Partido Comunista Argentino. Muchas gracias, Víctor Cot, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Bueno, muchas gracias. Emocionados en estar en este congreso, ya que nos une una relación histórica con el Partido Comunista de Colombia y con todas las causas del movimiento popular colombiano. Resulta muy interesante adentrarse en el análisis de lo que ha ocurrido con el proceso político argentino, después de la experiencia de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasó con estos gobiernos? ¿Cuál fue su repercusión para el movimiento político y social argentino? Bueno, como sucedió en Latinoamérica en esa década, hubo avances significativos en las condiciones sociales, políticas, nacionales y regionales, producto de ese gobierno de los Kirchner. Lamentablemente no se hicieron las reformas de fondo que hubiesen permitido darle continuidad a ese proceso y se logró por primera vez algo que es una cosa realmente histórica, negativa, que es que se pueda producir un realineamiento neoliberal en nuestro país, no mediante un golpe de Estado, como se realizaba históricamente, sino mediante un partido de derecha que ganó legítimamente las elecciones. Aunque por un muy estrecho margen. Sí, efectivamente, por muy estrecho margen, lo que habla de que se podía haber ganado. Tendremos que hacer la autocrítica, la estamos haciendo, pero mirar para adelante porque este gobierno raudamente liquidó todas las mayores conquistas logradas por el gobierno. Antes de pasar al análisis de lo que ha hecho Mauricio Macri, ¿por qué perdió Cristina Fernández en su aspiración a una nueva magistratura cuando había habido, como usted lo dijo, pues realizaciones importantes que ameritarían que el pueblo las tuviera en cuenta? Claro. Hubo una cantidad de logros muy importantes que valoramos y apoyamos desde el Partido Comunista, pero no se logró la suficiente unidad popular para darle continuidad a esos logros. Y un grupo de derecha logró la primacía en la calificación electoral y el gobierno cedió, el gobierno de la familia Kirchner, y lamentablemente hubo canto de sirena de la derecha que ocultó sus verdaderas intenciones. Ellos vinieron por un cambio, decían que iban a combatir la corrupción, etcétera, etcétera. Cambio apoyado por toda la mediática en curso en nuestro país y en nuestro continente, y lograron un triunfo electoral que los habilitó a aplicar brutalmente estas medidas que están aplicando aquí. Y echar atrás medidas que se han logrado. Por ejemplo, en materia de prensa, por ejemplo. Bueno, de un plumazo liquidaron la ley de medios, instauraron lo que es ahora una dictadura de los medios de comunicación que apoyan y avalan todas las políticas neoliberales que están en desarrollo. ¿Cree usted que este retorno de la derecha al poder en Argentina obedece a toda una estrategia continental de defenestrar los gobiernos progresistas? Sí, creo, no estoy convencido y creo que está a la vista. No hay que ser demasiado perceptivo para demostrar que Estados Unidos tiene un plan maestro para América Latina y lo está aplicando y está destruyendo lo que se había logrado en tantos años anteriores. ¿Sería lo que estaría ocurriendo en Venezuela entonces? En Venezuela lo que puede ocurrir en Ecuador y sobre todo para nosotros los argentinos lo que está ocurriendo en Brasil, que es lamentable. Están tumbando la mayoría de las leyes laborales en este momento en el Parlamento, enjuiciando a Lula para desviar la atención de los verdaderos problemas que están creando. Parece ser la estrategia de la derecha utilizar su influencia en los parlamentos. Ya lo hicieron también con Lugo para defenestrarlo cuando fue presidente en el Paraguay. Lo están haciendo también con Cristina Fernández de Kirchner y lo han hecho con la situación en el Brasil. Sí, en los parlamentos, en la justicia, están utilizando un arma poderosísima. En Honduras también lo hicieron. En Honduras, la justicia, los medios de comunicación y también, y hay que decirlo con todas las letras, la brutal represión policial y paramilitar que están ejerciendo. Esta mañana me enteré que en la Argentina hubo una brutal represión contra un grupo de trabajadores que habían ocupado una empresa que había despedido 800 trabajadores la semana pasada. Víctor Cot, ¿qué pasó con con ese intento de impunidad para los dictadores argentinos que se trató de llevar al Parlamento argentino? Bueno,
fue un intento dentro de un plan general de distintas medidas que se tomaron, económicas, políticas, mediáticas, judiciales, y también quisieron incorporar una medida que retrotraiga las medidas positivas en tema de derechos humanos que se habían tomado en el gobierno de Kirchner. Pero con justicia hay que reconocer una inmediata reacción popular que frenó esas medidas. ¿Cuál es la situación en este momento de los trabajadores? Ahora que Macri, como usted lo ha calificado, un neoliberal en toda su magnitud, pues implementa medidas que están afectando gravemente el bolsillo del pueblo argentino. No solamente afectando, devastando el bolsillo del pueblo argentino. Ha habido tarifazos en las luz, gas, agua, transporte de hasta un 1000%, y una inflación galopante, y los salarios en las paritarias que se lograron hacer no avanzaron más que el 18%. Quiere decir, una brutal medida económica que ha significado un descenso del nivel de vida de la población, no solamente de la clase obrera, de los sectores menos favorecidos, sino de amplios sectores medios que están afectados por estas medidas. Por lo tanto, están aplicando ahora métodos de represión física contra los que luchan, porque ya empieza a haber una reacción popular ante estas medidas brutales. ¿Qué acciones está impulsando el Partido Comunista con otras fuerzas de izquierda para tratar de frenar estas medidas neoliberales? Está impulsando dos tipos de acciones. Una de reacción, lo que llamamos en las calles, del movimiento popular, reaccionando ante cada una de las medidas. Se han formado multisectoriales, hay paros generales, hay movilizaciones todos los días. Ha habido una heroica lucha de los maestros contra el intento de devastar su salario, que ha sido exitosa, pero con eso no basta. Ahora hay un proceso electoral, próximamente en un mes y medio va a haber elecciones legislativas. Estamos impulsando la formación de frentes electorales que también empujen a una resistencia vinculada a la lucha callejera contra el gobierno neoliberal del Macri. Hacia las próximas elecciones presidenciales, ¿se podría aspirar a una unidad de la izquierda con tantas dificultades que ha habido para ello en Argentina? Nosotros aspiramos y creemos que ese es el camino. No es fácil. Bueno, finalmente, Víctor Cot, ¿cómo vieron ustedes y cómo siguen analizando el proceso de paz y reconciliación en nuestro país? Bueno, de manera ampliamente positiva, hay una gran expectativa en la izquierda argentina. Hemos seguido atentamente y estamos produciendo en nuestro país de manera también modesta, hay que reconocerlo, pero con gran voluntad nuestra, iniciativas de respaldo a este proceso de paz. Incluso estamos movilizándonos en apoyo a la huelga de hambre de los compañeros presos acá. Hemos formado un comité por la libertad de Simón Trinidad, en la que estamos nosotros metidos, y estamos haciendo acciones de solidaridad y de difusión de los acuerdos de paz para que se amplíe el conocimiento de algo que excede a Colombia, que es algo que tiene que ver con la solidaridad internacional y con la paz en el continente, que no es pequeña cosa. Y a propósito, una pregunta adicional de la solidaridad internacional. Los partidos comunistas que se han caracterizado siempre por el internacionalismo proletario, es uno de sus principios y sus valores éticos. ¿Qué llamamiento hacen ustedes a los pueblos del continente en relación con la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, estamos actuando también en nuestro país en defensa de ese proceso, porque se lo ha victimizado de manera brutal, y creo que está ahí concentrado el centro del interés del imperialismo, con devastar el proceso bolivariano para darle una lección al movimiento popular de nuestro continente. Muchas gracias, Víctor Cot, por acompañarnos esta tarde en Pacífico Noticias. Muchas gracias. Bueno, ya ven ustedes, una visión diferente de la realidad argentina, una visión analítica que nos entrega luces sobre lo que está ocurriendo en la hermana República del Sur del continente. Vamos a un corte de mensajes y volvemos con más información aquí en Pacífico Noticias.